Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días. Tome asiento, por favor. Damos la bienvenida a todos los hermanos nuevos. ¿Dónde están? Que se nos han integrado los nuevos. Veo varios. Bienvenidos. Veo por atrás también. El Señor bendiga sus vidas. Hay visitas también, bienvenidas. Póngame Lucas 4, 18 y 19. Y así dice la santa y bendita palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. Póngalo el 18. Aquí hay algo muy interesante y es digno de analizar. El Señor Jesucristo estaba ante una sinagoga y Él estaba hablando acerca de sí mismo. El Espíritu del Señor me ungió para hacer estas cosas. Pero nunca uno debe perder de vista que Él dijo también, de cierto os digo, eso está en San Juan 14, 12, que las obras que yo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. Así dijo Él, ¿en dónde? San Juan 14, 12. Entonces, cuando Él está hablando algo acerca de sí, es algo que está transmitiendo y está pasando al pueblo, a la iglesia, a aquel que cree en Él. Y esto es importante. Ahí está, lo puso por si acaso. Volvemos a Lucas 4:18. Lo importante es esto. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Estamos ante un mundo sumamente convulsionado. Estamos en un mundo que nos sorprende, realmente nos sorprende de tal manera, que dentro de las mismas iglesias hay pecadores religiosos o religiosos pecadores. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero que Cristo Jesús no está dentro de su corazón porque todavía no han cambiado totalmente, porque se han quedado estacionariamente en alguna parte de su vida y el Evangelio no ha transformado, no ha cambiado su vida. Y aquí en realidad lo que Él nos anuncia es un cambio, una transformación, son buenas nuevas. Ya no podés seguir de la misma manera en que vivías antes, tu vida es diferente, porque Él entró en tu corazón y Él es el poder transformador. Él cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu manera de pensar, te proyecta hacia nuevas cosas. No puedes quedarte estacionario de la misma manera porque Él va mudando tus pensamientos, Él te va cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque uno, recibes esa buena nueva de transformación, pero al mismo tiempo dice, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Él tiene esa función, Él sana tus heridas. Ahora el tema es de que tú dejes que Él sane las heridas. Hay una cosa, Él viene a tu vida, recibes el poder del Espíritu Santo cuando entra a tu vida, recibes el bautismo del Espíritu Santo, Él sigue morando en tu corazón y Él te da muchas pautas para poder sanarte. ¿Saben quién es lo que sana? Es la palabra de Dios cuando uno la lee y la cree. El que cree en la palabra y acepta lo que Él dice como algo real en su vida, hay poder transformador, hay cambio. Pero porque usted no puede vivir bajo sus emociones, no es lo que yo siento, lo que yo pienso. Y dentro de la obra del Señor
no está en función lo que usted piensa y lo que usted siente, está en función a lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, usted se siente enferma. Ay, me siento enferma. Y tiene razón, físicamente usted puede estar sintiendo los síntomas de alguna enfermedad. Pero, ¿qué debo hacer yo en ese sentido? Tengo que agarrar y decir, a ver, yo me estoy sintiendo así. Puede ser que sea algo real lo que está pasando en mi ser, dentro de la naturaleza, dentro de la vida diaria. Esto es lo que está pasando, es una realidad. Esa es una realidad física en este mundo natural. Pero ¿qué dice la palabra al respecto de mí mismo? Entonces yo agarro y digo, a ver un ratito, ¿qué dice Isaías 53:5? ¿Qué dice Isaías 53:5? El molido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido. Escúcheme, y esto fue antes de que él muriera en la cruz. Ya él ya lo había profetizado, ya lo estaba profetizando Isaías. Algo que sería futuro, él lo estaba profetizando como pasado. Fíjese, por sus llagas ya hemos sido nosotros. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi pensamiento? No es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, tengo que hacerlo carne en mi vida. Esto que él está diciendo, yo ya fui curado por sus llagas. Yo lo digo porque lo he aplicado a mi vida. Y no lo apliqué porque a mí me parecía, porque ¿saben qué? Cuando a uno le dicen que uno tiene cáncer, cuando uno le dice que tiene, ya hasta uno se ve comido por los gusanos. O sea, ya uno, su imaginación está por otro lado. Y esa vez yo estaba flaquito y hasta pensé que iban a comer los gusanos, porque no tenía mucho que coman. Hasta me preocupaba de los gusanos, porque uno se preocupa tanto de la enfermedad y que se deja llevar por esos momentos de emoción, por ese sentimiento así de tristeza, de frustración, de no ver que su vida se va a concluir, de pensar quién va a ser el próximo marido de su mujer, carácter. Hasta eso piensa uno. Y ojo, no es por celos, sino por preocupación de los muchachos. Y ahí dice, y dije, no, un ratito, aquí yo tengo que mirar algo. Esta es una realidad más fuerte que la realidad natural que yo estoy viviendo. Si bien el diagnóstico dice que yo estoy enfermo, si bien los síntomas me dicen que yo estoy enfermo, esa es la realidad natural. No la puedo negar, es algo que es real. Pero yo tengo que agarrarme de algo que es mucho más fuerte que eso, y es la realidad espiritual. El creador de todos, el que tiene el manual de mi vida, el que me creó, dice que Él murió en la cruz del Calvario y que por sus llagas ya yo fui curado. Entonces yo tengo que proyectarme a esto, tengo que aceptar esta verdad profunda, esta verdad espiritual, que yo fui curado por sus llagas. ¿Lo cree? Mire, ahora van a salir varios sanitos aquí. De verdad. No por lo que le digo. Este es el problema que nosotros tenemos cuando estamos en Lucas 4:18. Es la concepción mental. Muchos nos quedamos hasta aquí y nos dejamos llevar por la emoción cuando alguien nos dice algo. Una vez se me acercó una mujer y me dice, el Señor me está mostrando que usted se va a morir jovencito. Joven va a morir usted. Y yo casi le digo, cállate, sierva Satanás.
Y yo agarré y dije, oiga, y lo hace titubear a uno. ¿Por qué? Porque a veces tienen cara de angelitos, pero llevan el diablo por dentro. Entonces yo agarré y dije, un ratito, el Señor no puede contradecirse. El Señor no puede contradecirse. Si Él tiene, ¿en qué sentido? Porque Él me había llamado para anunciar el Evangelio y ni siquiera estaba comenzando, ya una mujer me estaba diciendo que yo me iba a morir joven. Pero después entendí, dije, gloria a Dios, morí a la carne y viví para el Espíritu y aquí estoy, jovencito, pero sigo predicando. Amén. Porque no hay que dejarse amedrentar, no hay que desanimarse. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Tiene que llenarse uno de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que sana, la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia. La palabra de Dios es la que da fortaleza, la palabra de Dios es la que nos guía. Si no, no dijera así, ¿no? El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Lámpara a tus pies mi palabra y lumbrera a tu camino. Entonces yo tengo que, esta es la parte donde nosotros tenemos que agarrarnos fuerte. La palabra de Dios es la que puede sanar a todo corazón quebrantado. La palabra de Dios es lo que me hace dar libertad a aquellos que están cautivos en su mente. A veces estamos cautivos en nuestra mente por ciertos preconceptos, por ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Hay asuntos que nos han marcado tremendamente en la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la niñez, aún en el vientre, que nos marcaron profundamente y estamos cautivos en la mente. Algún hecho también de enfermedad, algún hecho de pérdida económica, cualquiera, nos ha marcado ahí, ¡pum!, y estamos cautivos. Pero ¿quién es lo que puede traer libertad? Es la palabra de Dios la que trae libertad a los cautivos. Siempre les insisto, lea su Biblia, lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde su espíritu va a agarrar de su mente y va a agarrar la palabra que le va a dar la fortaleza para que usted vaya adelante. Cuando usted está débil, cuando usted está atribulado, si no tiene palabra aquí metida en la cabeza, ¿con qué va a combatir usted? ¿Con qué va a combatir? Si usted no lee la Biblia, si usted no se prepara, usted no se capacita, usted no ejercita la palabra, si no vive bajo la dirección de la palabra, va a creer cualquier viento de doctrina que le venga, cualquier cosa que le venga, lo va a creer como una realidad y lo van a engañar y se va a ir engañado al infierno. Pero si usted está cimentado en la palabra, su espíritu, el espíritu suyo, lo va a reflexionar y le va a decir, eso no es verdad, no dice en la palabra, no está escrito. ¿Con qué rebatió el Señor Jesucristo a Satanás? ¿Dónde está eso? En el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nos hemos hecho tan dependientes. Algo que va a encontrar en mi persona es lo siguiente: yo no lo voy a traer hacia mí, yo lo voy a llevar a que se apegue más al Señor Jesucristo, porque es Él el que le va a dar libertad, es el que le va a sanar, es su palabra lo que lo va a llevar, es su palabra, porque yo muero, yo paso, pero la palabra de Dios permanece para siempre y Él lo va a sustentar a través de la guía del Espíritu. Así que usted necesita leer la palabra y afirmarse en ella para poder ser libre de toda cautividad en la cual ha estado metido por tiempo. Necesita mudar sus pensamientos. ¿Cómo mudo yo los pensamientos?
¿Cómo salgo yo de ser una persona oprimida en forma constante a ser una persona que es libre en el Señor? ¿Cómo? Porque me hagan una liberación, ok. Yo puedo hacer las liberaciones que ustedes quieran, pero si ustedes no siembran la palabra de Dios y no se afirman en ella, están perdidos. Por eso es que nosotros pasamos el discipulado. Es tan importante el discipulado porque dentro del discipulado se crean hábitos, los hábitos del cristiano. Se enseña a la persona a escudriñar las escrituras, se les enseña a ser fortalecidos en él. Tenemos que ser como los cristianos de donde era que cada palabra que hablaba el predicador ellos lo escudriñaban. Berea. ¿No han leído esa palabra? Está en el libro de los Hechos. Yo me doy cuenta que no han leído su Biblia cuando digo un nombre y los hermanos hacen como pájaro sorprendido, ¿no? Se sorprende al pájaro primero lo que hace. Hay que dar vista a los ciegos, porque hay personas que están enceguecidas. Enceguecidas, ¿cómo están enceguecidas? De muchas maneras. Ciegos en su concepción, en su conocimiento. Ciegos. Ay, qué hermoso que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la unción que él tiene. Las buenas nuevas. ¿Saben qué? Aquí no es un tema de pobreza o de riqueza, aquí es un tema del conocimiento de Dios, aquí es un tema de aceptarlo, de servirle, de cambiar, de proyectarse. La pobreza está aquí, en la mente. Pastor, usted lo dice porque usted es rico. No. Bueno, soy rico porque mi padre es rico. Y yo tengo lo que quiero cuando se lo pido a él. Yo viajo donde quiero porque le pido, si yo quiero ir a tal lugar y él me provee de los recursos para hacerlo. Me llevan a predicar a otros lugares sin pagar absolutamente nada, me pagan todo. Y no por ser bueno, sino porque él es el bueno. Sino por ser sensible, por vivir de acuerdo a la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Si yo agarrara y le dijera, no levanten la mano porque para que otros no se avergüencen, pero si yo le dijera, ¿leyó su Biblia hoy? Que levante la mano el que la leyó. Y si dijera yo que levante la mano, ¿quién no la leyó? ¿Quién hace una semana que no leyó? ¿Quién hace 15 días que no leyó? ¿Quién hace un mes? Y digo yo, ¿y de qué vive? ¿Cuál es el alimento que usted recibió? La prédica del pastor es buena el día domingo, alienta, motiva, pero mejor es el caminar sobre la palabra durante toda la semana, vivir nutrido, leyendo, fortalecido. Eso es lo que necesitamos. Los pastores no nos debemos convertir en los adivinos, en los futuristas, sino tenemos que ser personas que afirmen en la palabra y lleven a la gente al conocimiento de Cristo. Cuando Cristo esté grabado en sus corazones, ahí va a haber gente que no va a mudar su pensamiento, no va a mudar su forma de ser. Ahí vamos a tener creyentes firmes que creen en la palabra y que pueden decirle a este monte, quítate de aquí, échate al mar, y se va a echar. ¿Dónde está eso? Está en Marcos 11:23. De cierto, cierto digo que al que cree. ¿Ah? No, Marcos 11:23. ¿Quién lo tiene? Cualquiera que dijere, ¿a quién? A este monte. ¿Qué le dijera al monte? Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que dice le será hecho. ¡Qué bárbaro! Tremendo, tremenda palabra. Eso lo empodera a usted, eso le da fortaleza. No dice si el pastor, dice el que cree.
y dice cualquiera. ¿Sabe que a mí me sorprendía cuando yo agarraba y leía la palabra y decía, wow, aquí no dice al pastor, al apóstol, al profeta, aquí dice cualquiera? Y ahí es que yo quería ser cualquiera, porque nadie quiere ser una cualquiera, ¿no? O un cualquiera, ¿no es cierto? Nadie en la vida, ¿no? ¿Usted quiere ser un cualquiera? No. Pero yo aquí deseaba, yo por el conocimiento decía, Señor, aquí dice cualquiera. Entonces yo puedo gustar de esto, yo puedo tener esto. Y si usted se considera que no es nadie dentro del reino y dice cualquiera, soy yo también. Ahí estoy incluido yo, en cualquiera. Y en San Juan 14:12, ¿cómo dice? ¿Quién lo tiene? San Juan 14:12. El que en mí cree, escuche bien, el que en mí, también aquí ya no dice cualquiera, pero el que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Por qué? Y Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que en mí creen. ¿Qué van a hacer? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, hablarán nuevas. Sigue el 18. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán sobre los enfermos, pondrán sus manos y hay cosas que son importantes. Yo les contaba y varias veces he contado aquí, cuando uno es nuevo en la fe y cuando uno está experimentando, y esto uno tiene que atreverse a hacerlo, porque a veces uno no se anima. Uno se sorprende, a veces se lleva muchas sorpresas. Yo iba al Hospital San Juan de Dios a ensayar mi fe, iba a orar por los enfermos, nuevito. Y se me ocurre pasarme recto, en lugar de irme a la izquierda, se me ocurre pasarme recto. Y a lo que voy pasando y miro para arriba, dice traumatología. Y yo me quise escapar porque dije, estos de traumatología son difíciles. Y sentí que el Señor me agarró de aquí del hombro y me dijo, entra y ora por ese que está allá al fondo. Y cuando miro allá al fondo, era un pobre tipo que estaba con su pierna levantada y le habían puesto como una pesa ahí, una férula aquí abajo, una pesa y su pierna hinchadanga. Dije, ese está peor, está más difícil, yo no puedo. Y es lo que uno hace cuando uno es nuevo, o sea, porque es uno el que pone la limitante. Y me fui y le di vuelta, lo hice recibir al Señor a lo hice recibir al Señor al otro, y oré porque tenía una fiebrecita, el otro tenía diarrea, y dije, esos son más fáciles de orar. Y le seguí volteando, pero de repente el Señor me dijo, es a él que te llamé para que oré. Y me acerco a él, y había una mujer que estaba a su lado. Después ya él me contó que no lo estaba queriendo ganar para el Señor, se lo estaba queriendo ganar para él, ahí enfermo, aprovechando la debilidad del pobre hombre, momento de enfermedad. Y me acerco y hago esto, recordé este texto, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos. Entonces yo lo que hice fue así, mirándole a los ojos al tipo. No le tocaba su pierna porque parecía que le dolía demasiado, pero por encimita de sus piernas yo agarré y dije, sobre su mano, ¿cómo es? ¿Sobre su qué? Sobre los enfermos pondrán sus manos y entonces yo lo repetí en voz alta.
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo hice una vez, así como más o menos un dedo de altura. Y otra vez volví a decir, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando acuerdo, la señora que estaba sentada ahí al lado dijo, ¡ah! Y de yo miré y dije, ¡ah! ¿Qué había pasado? Quedó como de esas empanadas cuando uno le saca el aire, ¿no ve? Se bajó la pierna y el hombre se sanó. Y él agarra y dice así, pastor, ¿me puede dar de alta? No, mi amigo, es su médico. Su médico tiene que venir y él tiene que agarrar y decir si usted está libre o no. Pero el tipo corrió al baño, el pobre estaba desesperado y no sabía qué decirle a la mujer para que lo pueda, para que le alcancen el pato o no sé qué le llaman. Pero el tema es que el tipo sanó. ¿Pero por qué? Yo apliqué solo la palabra. Si yo digo esto, él se va a sanar. ¿Por qué? Porque eso lo dice la palabra. Estas señales me van a acompañar. Estas señales me van a acompañar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplique la palabra en su vida. No es solamente para mí, es para usted, es para su salud y es para que usted sea de instrumento de bendición. Porque el Señor Jesucristo estaba diciendo, el Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Pero para qué? Para que muestre como señales, porque la sanidad, la liberación, los milagros, es para que la gente crea. Pero el tema es de que uno se acerque y al creer también lo aplique para poder bendecir a otros. ¿Cuánto tiempo va a estar sentado usted ahí en lugar de siendo instrumento de Dios para bendición, para que otros sean salvos a través de eso? ¿Quiere seguir así toda su vida hasta que ya esté todo viejito, dolorido y ya no puede hacer nada? ¿O de una vez quiere usted convertirse en ese agente de cambio y de transformación que Dios está necesitando que usted sea? ¿Ven? Oiga, cuando yo comencé en el cristianismo, yo amaba estas cosas, quería estas cosas. Yo andaba mirando ahí, si algún perro de un vecino estaba cojo, ¿me presta su perro? ¿Para qué? Voy a orar por él. En los perros, en los loros, en los gatos, en las empleadas, en los obreros, en lo que sea, iba fortaleciendo mi fe hasta que ya fue uno tomando un poco de fuerza y uno va creyendo de que las cosas son ciertas. Pero uno tiene un proceso donde uno está en el tema de la aceptación. ¿Será verdad esto? Sí, yo creo que es verdad, pero ¿y si lo aplico? Y cuando uno comienza a aplicarlo, las cosas se suceden. Porque no es usted el que hace milagros, es Él. Pero como uno se pone a veces en la limitante, uno es el que pone la limitante. Dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Se puede. Ahí nuestro hermano es un testimonio de que se puede. ¿Sí o no? No podía ya. Se dio su testimonio, él lo dio su testimonio aquí en la iglesia. Él no podía, ya no había más cambio en su audífono, ya no se podía más. Creo que tenía, no recuerdo bien si era solo el 20% de audición en los dos oídos. Y el Señor le dijo que vaya, que yo iba a orar por él. Y él creyó. Puse mis manos, oré por él y ahí lo tienen, no tiene audífono. Él no usa audífonos. ¿Por qué? Porque el Señor le hizo la cirugía, una cirugía que no le iba a quedar bien porque los médicos no le garantizaban que su oído quede sano. Pero sin embargo el Señor lo sanó, ahí está. Y así como él, hay muchas personas que el Señor ha sanado del corazón y de distintas enfermedades. ¿Pero por qué? El asunto está en que nosotros creamos que Dios, lo que dice en su palabra, se va a cumplir. Amén. Volvamos a Lucas 4:18.
se cumple. ¿Para qué? Para poner en libertad a los oprimidos, oprimidos por el diablo, porque de alguna manera nos ha metido las cabras el enemigo. ¿Ustedes alguna vez siendo niños le han tenido miedo a algún perro del vecino? ¿Lo han visto que era un gigante, un perro enorme y siempre lo asustaban, no? Y cuando usted creció, uno dice, qué tonto que fui porque no había sido tan grande como yo lo veía y hasta no había tenido dientes porque había sido viejito. Yo tenía miedo que me muerda y uno siempre vivía asustado por eso, ¿no ve? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Es lo mismo. El diablo es un viejo sin dientes. Nos atemoriza, pero nosotros seguimos creyendo todo el temor que nos infundió porque todavía no hemos sido renovados y hay que renovarnos en nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Aplique a su vida. Yo en realidad me siento feliz cuando yo tengo un perro. Como le digo, en mi casa hasta los perros son pastores. Dice, son pastores alemanes. No lo estoy diciendo son pastores alemanes. Una vez ese perro comió, yo había puesto así arriba veneno por las ratas porque ya era increíble, ya no había cómo. Y no sé cómo el perro jaló una silla, se subió a la silla y lo agarró y lo bajó. Yo en la madrugada vi algo que se movió de arriba abajo y dije, no será este perro, y salgo y veo, se había comido el veneno de la rata, de esos que le coagula la sangre y todo. Inmediatamente agarré al perro, lo cogí, oré por él y corrí a buscar aceite y le metí aceite y se lo hice tragar un vaso de aceite y lo subí a la camioneta y me fui. Era maltón el perro. Pero hasta el día de hoy, ese perro que lo tiene el pastor Daniel, porque en realidad era de él, pero yo lo crié. En su casa lo tiene. Cuando el perro se siente enfermo, ¿sabe qué hace? Llego yo a su casa y él agarra y me hace así, me pone la cabeza para que yo ore por él. Y yo oro por el perro. Digo, si hasta los animales, mis gatos, pregúntele a mi esposa, mis gatos, cuando están mau, mau, le duele algo, corren y se acercan y yo oro por ellos y se van felices. Hasta los animales. ¿Pero por qué? Porque sienten que es real. Y digo, ¿y será que nosotros no podemos siquiera aplicar eso? ¿Será que no podemos creer? ¿Es más fácil que un animal crea a que nosotros creamos? Increíble lo que el Señor puede hacer si a través de usted. Quiero decirle, usted es un instrumento de bendición. ¿Para qué? Para libertar a los oprimidos, para sacar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y por último, ahí está el 4:19, a predicar el año agradable del Señor. Este año 2020 es un año de mucha bendición y de mucha restitución. Va a ser devuelto todo lo que le robaron. El Señor va a restituir todo lo que le robaron. ¿Me está oyendo? Él les va a multiplicar, les va a dar bendición tras bendición. Créanlo, créanlo. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es perfecta. Si usted se va a Salmo 19, desde el versículo 7, Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Siga.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Siga. El temor de Jehová es limpio, porque permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y váyase Salmos 119, 130. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué más? Y hace entender ¿a quién? A los simples. Usted no necesita ser un teólogo. Usted lo que necesita es leer la palabra, porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Yo soy una persona simple y me agarro de la palabra. No necesita ser, como le dije, un científico. ¿De quién es el reino de los cielos? Dejen a los niños venir a mí. Aprendan de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De aquellos que miran y creen la palabra como niños. Amén. Y ahora mire, con esto así sencillo, ahí en el lugar donde está, quiero que se paren las personas que se sienten enfermas o que tienen alguna enfermedad. Pero yo no me voy a tirar toda la mañana diciéndole, hermano, levántese, venga y ponga un pacto, o sea, los pactos son verdaderos, pero yo no lo estoy buscando eso. Lo que estoy buscando es que de usted de verdad sea consciente de que si tiene una necesidad, de que si tiene un problema, ahí hoy vamos a orar por usted, porque usted se va a sanar ahora. Amén. Se va a sanar, cualquiera que sea la enfermedad. A veces uno llama a la persona y no la cree. Mire, ve, ahí está. Y a veces hay que agarrar y soltar y perdonar. Yo estaba en Estados Unidos, me habían invitado a una iglesia y me trajeron una mujer paralítica. Y uno se asusta cuando ve un paralítico, porque uno dice, esto no es para mí. Pero ahí uno tiene que pensar, esto es un desafío para el Señor, no es para mí. Pero pasó esto, cuando yo me acerqué a querer orar por ella, el Señor me dijo, no ores por ella. Yo digo, wow, ¿por qué? Solo dile que perdone. Y le digo, disculpe, señora, señorita, no voy a orar por usted. Y la mujer me miró con una cara de... Y sabe que el Señor me dice que usted debe perdonar. El día que usted perdone, Él la va a sanar. Después de 3 años me volvieron a invitar a la misma iglesia. Y había una mujer que cada que estaban ahí todos adelante, ella pasaba y saltaba. Y danzaba. Y yo decía, ¿qué le pasa? Está loquita, ¿qué es lo que le pasa? Y de ahí le digo, ¿quiere comunicarme algo? ¿Usted no se acuerda de mí? No. Yo soy la mujer que estaba en la silla de ruedas. Lo aborrecí por varios meses, lo odié porque usted no quiso orar por mí. Pero un día dije, ¿y si este hombre tiene razón? ¿Por qué yo no perdono? Y perdoné. Y ese día que yo perdoné, me levanté y aquí me tiene, soy libre. El Señor obra de maneras misteriosas, uno no sabe. Era el odio que la tenía atada. Por eso hay que pensar uno, ¿cómo está el estado de mi corazón? ¿Qué debo hacer? Así que, si quieren pasar acá, bien. Si quieren ahí en su asiento, bien, sientan la libertad. Lo único que yo quiero es que usted crea.
si el dar el paso de ahí de atrás hacia adelante y venir usted allá le desafía su fe, porque dice: aquí no me importa que me miren, no importa que digan que yo paso a buscar oración, no importa, entonces está yendo para adelante. Y eso, precisamente eso es lo que hacemos cuando hacemos pasar a la gente, para que la gente agarre y se sienta desafiada. Así que los animo, los que se levantaron pueden pasar adelante.